centraremos ahora en el desarrollo de la entrevista. En este punto es importante que demos a los padres, a los familiares, la oportunidad para expresar sus preocupaciones, sus sentimientos y sus intereses. Hemos de asegurarnos de que intervienen las personas que han sido convocadas, es decir, si hemos convocado al padre y a la madre, o en su defecto a los tutores legales del niño o del adolescente, es importante que ambos muestren sus preocupaciones, sus sentimientos y sus intereses. No dejar que solo sea uno el que nos responda o el que lleve la voz cantante de la entrevista junto con nosotros. Hay que utilizar adecuadamente la comunicación no verbal, todo lo que son nuestros gestos, y también controlar y estar atentos a los gestos y a la comunicación no verbal de las familias. Y es importante, muy importante, identificar puntos de acuerdo con las familias. Como hemos indicado, hemos de tener en cuenta la comunicación no verbal. Para ello vamos a visualizar ahora un vídeo de Elsa Punset en el que nos habla justamente de esto, de la comunicación no verbal. ¿De qué nos va a servir este vídeo? Nos sirve para nosotros intentar controlar los gestos que podemos hacer, para de esa manera intentar siempre establecer un clima de confianza con los padres. La comunicación verbal nos va a ayudar mucho en este sentido y también esto nos va a ayudar para identificar ciertos gestos que pueden llevar a cabo las familias y que nos pueden dar más información acerca de lo que están pensando realmente. Así que creo que este vídeo nos puede dar muchos puntos clave para controlar nuestros propios gestos y tener en cuenta los gestos de las familias que tenemos enfrente. El lenguaje no verbal es el lenguaje secreto de las personas. Decimos mucho más cuando no utilizamos palabras que cuando hablamos, porque en realidad las palabras sirven más bien para engañarnos los unos a los otros o para transmitirnos informaciones muy complejas. Pero las emociones se plasman en gestos muy discretos, pero cuando sabemos leerlos son tremendamente útiles. Gestos que delatan cuando alguien está mintiendo. Bueno, alguno muy obvio para que lo reconozcáis, porque somos muy buenos reconociendo a los mentirosos. Y todos mentimos en algún momento del día, a veces por piedad, y otras por necesidad, y otras por miedo, y otras por maldad. Bueno, un mentiroso difícilmente os va a mirar a los ojos, generalmente va a esquivar la mirada. O se va a echar para adelante o se va a echar para atrás, pero va a tener ciertos gestos defensivos. Y luego está lo de la nariz, ¿sabéis? Eso de que la nariz crece cuando mientes. Bueno, pues es porque la nariz es un tejido eréctil y se hincha de sangre. No la vais a ver crecer, pero a lo mejor vais a ver que el mentiroso se rasca un poco la nariz. Ese es un gesto interesante. ¿Cómo mirar a alguien para causar buena impresión? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Bien, lo que queremos aquí, por encima incluso de los conocimientos de esta persona, lo que está buscando el que entrevista es alguien en quien confiar, alguien que sea amable, que sea transparente, con lo cual miremos a los ojos de esa persona. Eso es tremendamente importante. Bueno, una mirada para seducir. Está la famosa mirada de los ligones, que es la mirada triangular. Miras el ojo izquierdo, el ojo derecho, la boca y vuelves a subir. Esa es la típica mirada de los ligones. Acabo de reventar el secreto de los grandes ligones, lo siento. Dentro del lenguaje secreto de las personas está un gesto que pasa desapercibido, que es cuando ves a alguien rascarse, ¿no? A veces te rascas porque algo te pica, pero generalmente el micropicor revela mucho acerca de lo que no estás diciendo. Por ejemplo, tienes ganas de marcharte y no puedes, inconscientemente el cerebro va a mandar mucha sangre a tus piernas y vas a empezar a rascar las piernas por fuera. Ese es el típico gesto de que te gustaría marcharte y va a ocurrir antes de que tú te des cuenta. O cuando estás pensando, ¿os habéis fijado que a menudo hacemos este gesto? Estamos pensando porque fluye la sangre con más fuerza a la cabeza. Micropicores. Bueno, sabéis que tardamos muy poco tiempo en causar una buena o una mala impresión, ¿no? Algunos trucos muy rápidos. Si quieres causar una buena impresión, lo que quieres sobre todo es que el otro se sienta seguro contigo, ¿no?
acuérdate de su nombre, mírale a la cara, dale la mano, dile hola, sé sencillo, sé natural, ¿no? Causa una impresión que sobre todo de sensación de seguridad. Un buen apretón de manos, pues ni demasiado blando ni demasiado duro. Se ha visto que muy a menudo el apretón de manos se parece a la personalidad del que lo da, con lo cual no siempre es fácil cambiarlo. Pero intentar recordar, no darlo con la mano hacia arriba, no darlo con la mano hacia abajo, sino una mano de frente y, como os decía, ni demasiado duro ni demasiado blando. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Quizás son aspectos que nunca nos hemos parado a pensar o nunca hemos tenido en cuenta, pero es cierto que la comunicación verbal nos va a proporcionar muchísima información que puede ser incluso a veces contradictoria con la propia comunicación oral de los familiares. Con lo cual, pues bueno, podemos guardarnos estos consejos de Elsa Punset, refrescarlos de vez en cuando y tener en cuenta que podemos ser conscientes de nuestros movimientos para hacer que los familiares se sientan cómodos, se sientan en un clima de confianza, y también nos sirve, como hemos indicado antes, para identificar en los familiares ciertos movimientos que quizá nos den a entender que no se sienten cómodos, que tienen ganas de levantarse o que realmente no nos están contando todo lo que podrían contarnos. Pues bien, teniendo en claro el tema de la comunicación no verbal, vamos a seguir con las fases que estábamos estipulando en cuanto a la entrevista. Después del desarrollo de la entrevista, que es donde nos habíamos quedado, pasaríamos a la finalización de la entrevista. Es muy importante y hay que cuidar el cierre de la propia entrevista y hacer una despedida correcta con las familias. Es importante hacer un resumen y extraer las principales conclusiones junto con la familia para que todos seamos conscientes de lo que hemos hablado. Hay que concretar las medidas que se van a llevar a cabo tanto desde el centro como desde la propia familia, repartiendo las responsabilidades en ambos para intentar solventar de la mejor manera posible la situación o el conflicto. Sería importante hacer una previsión o calendarizar un próximo encuentro para ver si se han producido avances, si se han producido cambios y si estamos yendo en la línea adecuada. Y, por supuesto, hay que cerrar la entrevista y hacer una despedida valorando y mostrando siempre todos los aspectos positivos de la entrevista, agradeciendo que hayan dispuesto de tiempo para atendernos y, sobre todo, para solventar cualquier cuestión que necesitemos solventar en relación con el alumno. Una vez hemos terminado la entrevista, tendremos que hacer la propia valoración de la entrevista. ¿Qué nos deberemos de plantear o sobre qué deberemos reflexionar? Sería importante tener en cuenta si se han cumplido los objetivos que teníamos previstos. Si recordáis, al inicio hemos indicado que previo a la entrevista hemos de plantearnos los objetivos. Pues bien, es importante que reflexionemos sobre si los hemos cumplido, si hemos llegado a establecer estos objetivos y nos vamos satisfechos sabiendo que los hemos cumplido. También hay que reflexionar sobre si hemos conseguido realmente establecer un clima de confianza con la familia, si consideramos que hemos aprovechado este espacio de la tutoría, que hemos obtenido la información que necesitábamos y que hemos llegado a acuerdos y que hemos empezado a establecer unas relaciones de cooperación y colaboración mutua. Y por último, deberemos de pensar lo que hemos logrado y lo que deberíamos de cambiar para la próxima entrevista. Siempre podemos mejorar algunos aspectos, con lo cual pues es importante que reflexionemos sobre si hay alguna cuestión a mejorar para el siguiente encuentro. Bien, teniendo en cuenta cómo se desarrolla una entrevista, cómo debemos de prepararla y estructurarla, teniendo en cuenta que nunca debemos dejarlas a la improvisación, sino que debemos de llevarlas siempre preparadas, vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de una entrevista. Veremos un profesor y una madre. Vamos a ver la entrevista vista desde dos puntos diferentes. Vamos a ver una primera parte del vídeo y una vez veamos el vídeo plantearemos algunas cuestiones. Hola, ¿se puede? Sí, adelante, pase. Mire, soy la madre de Iván Fernández.
Ah, ya. Y venía a hablar con usted porque no quiero que se vuelva a repetir lo que ha pasado con el niño esta mañana en el colegio. Bueno, vamos a Y ver. es que ha ido para casa, la cara toda marcada, porque hay un niño que le pega en el recreo y que, bueno, pues es un día y otro, y todos los días igual. Entonces, a ver qué es lo que pasa con este tema. Bueno, vayamos por partes, señora. Primero, tengo aquí, además es que justamente estaba escribiendo sobre él, y tengo aquí que le he llamado en concreto 3 veces Ya, para pero, otros temas. Ya, pero yo es que estoy trabajando y yo no siento por una cosa muy importante como puede ser esta situación, pues no puedo venir. Sí, pero mire, en ese caso están la mayoría de los padres y nosotros tenemos un horario profesional. Bueno. Ustedes, me imagino que lo mismo, y si a usted le ponen llegar a una hora determinada y ha quedado una hora determinada, tendrá que venir exactamente igual a aquí que cuando va a su trabajo, porque esto es tan importante como su trabajo. No, su hijo no es importante para Bueno, usted. pero mire, yo las otras veces que ustedes me han llamado, que yo sepa solamente ha sido una, No, me perdone usted, coincidía con han una sido hora 3 veces las que le hemos llamado desde aquí. No. Una vez yo como tutor, otra vez el jefe de estudio y otra vez el director, porque yo ya estoy cansado de llamarla permanentemente y que para las otras cosas nunca aparezca. No, y no, solo no. aparece cuando usted cree que su hijo tiene problemas. Y lo No. primero que tiene que preguntarse ¿A mí? es los problemas que está generando su hijo también con los demás alumnos No. y con los profesores, que somos No, los que no, estamos no. trabajando con él, porque usted se va a trabajar y se desentiende de su hijo. Somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de él y tenemos que estar permanentemente cuidándolo. ¿Qué os ha parecido esta primera parte del vídeo, esta entrevista? Evidentemente podríamos detectar bastantes cuestiones que son mejorables. Partiríamos por el momento en el que se está claro que el profesor no se ha preparado la entrevista con la madre. Si nos fijamos, el profesor la recibe muy distante, no la saluda correctamente, mantiene una actitud intimidante, tiene un tono de voz elevado, una gesticulación excesiva con las manos. Está claro que no se ha creado un clima de colaboración entre ambos, no se han escuchado y no han tratado de entenderse. Quizá probablemente al entrar la madre y ver la actitud del docente, pues evidentemente eso tiene consecuencias. Ella también se posiciona de una manera defensiva, indica que pues eso, la falta de tiempo, que es imposible y muestra su preocupación por el estado de su hijo, ¿no? O por el conflicto que ha ocurrido. Pero hemos de tener claro que los docentes somos los que en un primer momento debemos intentar siempre mantener una buena actitud cuando recibimos a los padres. Está claro que podemos ver y observar que los padres no tienen la misma actitud que nosotros, que quizá están a la defensiva, recapitulando un poco los perfiles que hemos tratado antes, pero si queremos llegar a acuerdos y si queremos partir desde la colaboración y la participación de la familia y su ayuda para solventar estos conflictos que se puedan ocasionar, hemos de mantener una actitud dialogante, pacífica, y siempre desde el apoyo y desde el respeto a los padres del alumno. Como consecuencia de esta entrevista, no se han cumplido ningún objetivo, no se ha llegado a ningún acuerdo, con lo cual difícilmente se va a poder solventar aquello que preocupaba tanto a la madre como al profesor. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, pero modificando las conductas. Vamos a ver ahora de qué manera recibe el profesor a la madre y de qué manera también la madre responde a las cuestiones planteadas. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, adelante, pase usted. Muy buena. Hola, mire, soy la madre de Iván Iván Fernández. Fernández. Muy Sí. buenas. Pase. Hola. Estoy muy preocupada con la historia que ha pasado estos días en el colegio, que ayer ha ido para casa todo marcado. Siéntese usted. Y bueno, la verdad es que estoy muy nerviosa porque a ver si se soluciona el tema. Entiendo, primero le agradezco muchísimo que haya venido hoy a verme. Es la hora de tutoría y la verdad es que yo lo que sí comparto con ustedes totalmente es la preocupación, porque además también lo hemos visto y bueno, también es preocupación nuestra y en ese sentido sí que lo compartimos. Y entonces me gustaría aunar de alguna forma las fuerzas, tanto ustedes como nuestras. Por eso, si le parece, resumiendo un poco, por una parte, trataríamos de ver nosotros, bueno, pues observarle a la hora del recreo, a la hora de las salidas, también con qué chicos está viéndose.
trataríamos de hablar, yo como tutor, intentaré hablar con él, preguntarle, sobre todo fuera casi del contexto de tutoría, incluso en la hora de recreo. ¿Me parece entonces que lo hagamos así? Sí, vale. Bueno, pues lo que sí le agradezco normalmente es que haya venido y sobre todo, bueno, que en la medida que podamos colaborar conjuntamente, las cosas para los chicos van a ser mucho más fáciles. En ese sentido, bueno, pues le agradezco normalmente. Y lo que sí le pediría es si no interfiere con el trabajo y en algún momento puede asistir, ya que nosotros le avisamos, ya se lo iremos diciendo. Venga. Pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué os ha parecido en este caso? Es totalmente diferente, ¿verdad? ¿Qué podemos observar? Está claro que el profesor sí se había preparado la entrevista, tenía claro cuál era el objetivo a tratar con la madre y cuáles pueden ser las opciones para solventar el conflicto. Desde el principio, el profesor saluda correctamente a la madre, le ofrece asiento, tiene una actitud muy amable y muy colaborativa. Tiene marcado el objetivo y sabe qué quiere sacar o qué quiere obtener de esta entrevista. Quiere conseguir acuerdos y quiere conseguir compromiso por parte de la madre. Ambos se escuchan, tienen turno de palabra, ambos indican lo que les preocupa, sus sentimientos y se observa cómo se están escuchando. Son capaces también de ponerse en el lugar del otro, de manera que el profesor entiende que el horario laboral de la madre es complicado y que ha hecho un gran esfuerzo para poder asistir, y la madre entiende que a lo mejor quizá debería de haber intentado venir en otras ocasiones o que va a tener que buscar huecos para intentar asistir a las reuniones, puesto que en juego está también el beneficio y consecuencias positivas para su hijo. ¿Cuál es la consecuencia de esta reunión en la que han conseguido llegar a acuerdos? Pues la consecuencia es que ambos están colaborando, están trabajando juntos y que esos acuerdos a los que van a llegar, por supuesto, van a beneficiar al alumno, al hijo, y que van a trabajar de una manera colaborativa para solventar esta situación. Están muy claras las diferencias entre estos dos ejemplos que hemos visto y sin duda la referencia debemos de tenerla en el segundo ejemplo, en el que podemos identificar un modelo asertivo de entrevista, en la que están claros los objetivos, se han llegado a acuerdos y probablemente se va a solventar la situación muy rápidamente. Así que hemos de tomar esta como referencia. Me gustaría ahora que revisáramos un poco, refrescáramos las fases de la entrevista para que las tengamos claras, ¿vale? Hemos indicado que para preparar una entrevista hay que pararse antes de la entrevista y prepararla correctamente. Deberemos tener clara y cuidar la manera en que convocamos a los padres y tener claro que el horario les permite asistir. Tenemos que delimitar los objetivos, tenemos que asegurarnos de que los padres conocen estos objetivos y preparar bien la entrevista, recopilando toda la información necesaria. Pasaríamos al comienzo de la entrevista. En este momento deberemos de centrar el objetivo e informar de la duración de la misma a los padres. Asegurarnos de la confidencialidad de la entrevista. Hacer explícito que necesitamos la colaboración de los padres para solventar el conflicto y el trabajo en equipo. E intentar crear un clima relajado y cordial. Durante la entrevista debemos darles a los padres la oportunidad de expresar sus preocupaciones, sus sentimientos y sus intereses. Hemos de intentar asegurarnos de que hablen las personas que hayan estado convocadas a la entrevista. Hemos de utilizar adecuadamente nuestra comunicación no verbal y, como hemos visto, podemos identificar la comunicación no verbal de las familias. Y hemos de identificar también puntos de acuerdo. Para finalizar la entrevista hemos de cuidar el cierre de la misma, señalar las principales conclusiones a las que hemos llegado, remarcar los acuerdos a los que hemos llegado, dividiendo las responsabilidades, atendiendo a la responsabilidad que tendremos nosotros y que tendrán los padres para solventar el conflicto. Hemos de hacer una previsión, una calendarización de cuándo será nuestra siguiente reunión, que nos permitirá ver el avance o el camino que hemos ido siguiendo y si se están resolviendo las cuestiones. Y por último hemos de mostrar el cierre resaltando todo lo positivo de la entrevista y recalcando, como he indicado antes, los acuerdos a los que hemos llegado. Para finalizarlo tendremos que hacer una valoración de la entrevista, de cuál ha sido nuestro papel en esta entrevista. Por lo tanto, deberemos reflexionar sobre si hemos cumplido o no los objetivos
sobre si se ha conseguido generar un clima de confianza, si pensamos que los padres han estado cómodos con nosotros y pensar si hemos logrado lo que teníamos en mente, ¿no? Nuestros objetivos y si hemos llegado a acuerdos, que realmente es lo importante. Teniendo claras estas fases, podremos desarrollar correctamente entrevistas con los padres. Tenemos claro que la colaboración y el trabajo conjunto entre la familia y la escuela constituye un eje fundamental para el desarrollo de los más jóvenes, para el desarrollo de las nuevas generaciones, que necesitan recibir las mismas coordenadas entre familia y escuela, ver que trabajamos en el mismo sentido y que vamos cogidos de la mano en el proceso de aprendizaje. Podríamos destacar multitud de aspectos donde los dos principales agentes educativos están llamados a cooperar, no solo en la entrevista en lo que nos hemos centrado aquí, sino en muchísimas tareas, responsabilidades y actividades. Partiendo de estas responsabilidades, parece que están muy definidas, pero es esencial que se entiendan como compromisos compartidos entre la escuela y la familia. Ahí podríamos destacar la transmisión de valores, podríamos destacar el desarrollo de competencias básicas y aspectos que son fundamentales para un desarrollo positivo de los jóvenes. Son cuestiones que se deben llevar a cabo entre ambas instituciones y que, como he indicado antes, debemos ir cogidas de la mano para que esto repercuta en un efecto positivo en el desarrollo de los alumnos y de los hijos. Para ello, como hemos visto, tendremos que solventar algunas barreras y obstáculos que están dificultando esta relación entre la familia y la escuela, como pueden ser las diferencias en las expectativas que tienen los unos de los otros, los padres de los profesores y los profesores de los padres, estas actitudes negativas que pueden generar unos y otros también, o los problemas en la comunicación que están impidiendo la empatía y que la escuela se ponga en el papel de la familia y la familia en el papel de la escuela. A estos retos podríamos sumarle un sinfín de retos en los que hoy en día es necesario que escuela y familia se pongan de acuerdo. Estaríamos hablando de conflictos como bullying, ciberbullying, en los que es necesario tirar de la tutoría y de la orientación y también implicar a los padres, al resto de alumnos y a la escuela en sí. Hoy en día la educación y la escuela tienen muchísimos retos que conseguir y tenemos que partir de que será necesario contar con la participación de las familias. Si somos capaces de trabajar en este sentido, vamos a poder visibilizar que la colaboración y el establecimiento de criterios compartidos entre la familia y la escuela tienen beneficios para todos los agentes inmersos en el proceso formativo: padres, profesores, alumnos y sobre todo para estos últimos, ¿no? Porque vamos a ejercer una influencia muy positiva en los alumnos y en los hijos si trabajamos conjuntamente familia y escuela. Pues bien, hasta aquí todo lo que queríamos compartir con vosotros en relación a cómo es la comunicación entre la familia y la escuela, cuáles son estas barreras, lo que tenemos que solventar y cómo podemos desarrollar entrevistas individuales con las familias enfocadas a solventar algún conflicto o alguna cuestión que debamos tratar sobre el alumno. Será necesario, pues, desarrollar estas habilidades necesarias para sacar el máximo provecho a las entrevistas con los familiares. Esperamos que os haya parecido interesante esta información y que la podáis poner en práctica en vuestro futuro profesional.